Saludos chicos, ¿cómo están? El día de hoy tenemos las clases a nivel virtual del curso de Ciencias Sociales. El día de hoy vamos a ver la edad de los metales. Esta clase es para el grado de primero de secundaria. Bienvenidos a la historia. Empezaremos este viaje. Vamos a observar una línea de tiempo, como está viendo aquí, donde estamos viendo el curso de la prehistoria. La prehistoria podríamos afirmar que culmina con la edad de los metales. Esta edad de los metales es seguida por la invención de la escritura. Estamos hablando de 5500 años antes de nuestra era. Ese es el punto de inicio a lo que nosotros conocemos como la historia. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hubo un poco antes de la edad de metales, que es la clase del día de hoy. Si tú me acompañas, vamos a aprender y vamos a repasar un poquitito de lo que fue la prehistoria. Tenemos el neolítico y la edad de los metales. Si vamos a tener o vamos a definir cuáles son las características de cada una de estos periodos, vamos a decir que el paleolítico empezó con la hominización, como ya hemos visto en clases anteriores. Las glaciaciones, las personas eran nómades y eran cazadores y recolectores. En el neolítico se descubre de manera muy básica la agricultura y comenzó a ser sedentario, como lo vimos en clase una vez. La edad de los metales, en cambio, comienza a darse cuando hay un excedente de alimentos y ellos tienen que cuidar y proteger ese excedente porque para ellos les significaba su subsistencia. Su vida era más sedentaria, pero más aún, ya no solamente eran personas dispersas, sino que trabajaban en sociedad. Aquí estamos hablando del paso, viendo del homínido al Homo sapiens, de la tallada a la madera, del recolector y cazador al agricultor, artesano y metalúrgico. Continuamos. Esta es una de las pinturas rupestres más antiguas. Lo tenemos en las cuevas en Francia, en España. Podemos apreciar, es el arte que se dio dentro del paleolítico y neolítico. Neolítico, o conocido también como piedra pulida. Vamos a analizar lo siguiente en el neolítico. Hubo grandes cambios. Uno es que surgió la agricultura y la ganadería. Surge la vida en sociedad, ya la persona, el ser humano, no vivía aislado, sino que ya buscaba vivir en sociedad, en un grupo donde podía intercambiar oficios y también aprovechar la compañía de unos con otros. Estamos hablando que el hombre busca agruparse, sobre todo al lado de los ríos, de los grandes poblados y aldeas. Eso significaba que eran zonas muy fértiles. Surge la división del trabajo, como te mencioné hace un momento, no solamente eran personas recolectoras, cazadoras o que se dedicaban simplemente a la agricultura, sino iban más allá, eran ya ganaderos, artesanos, y también venía lo que el arte de la milicia, la protección de la propiedad privada, el cuidar lo que ellos consideraban era suyo. ¿Dónde surgen los primeros asentamientos urbanos? Estamos hablando de las primeras ciudades. Estamos hablando que el Mediterráneo fue el centro más grande de las grandes civilizaciones. A las riberas del Mediterráneo es que se crearon las primeras y más grandes civilizaciones. Los sumerios, mesopotámicos estuvieron al borde de este gran río. Tenemos cómo era la vida del neolítico. Esta era la ciudad donde hemos mencionado los oficios que se daban en ella. Una ciudad neolítica, viéndola ya de manera más panorámica, donde se veía una sociedad ya en sus inicios
fabricaban instrumentales que los iban perfeccionando con la aplicación y la invención. Es cosa curiosa para poder debatir y poder opinar, es que el descubrimiento del fuego hizo posible que se manejara de mejor manera el metal. ¿Qué diferencias notamos entre ambas pinturas rupestres? Muy bien, tú podrías decirme los colores, las formas, el tamaño. Pues bien, es así. Que la diferencia entre uno y otro es la tecnología que se usó. Aquí estamos hablando de instrumentales mucho más elaborados, la tecnología había avanzado. Dejamos de lado la piedra tan solo y pasamos a madera y metal. La de los metales propiamente. ¿Por qué el hombre descubre el metal? Vamos a tratar de pensar cómo habrá sido o por qué habrá sido promovido el hombre de descubrir el metal. Vamos a descubrirlo, ¿te parece? Vamos a conocer la respuesta. Dos motivos. Primero, para mejorar el uso de la piedra, que a veces era tosca y no precisa. Y la otra era por la continua búsqueda del progreso y de la riqueza. El metal daba un plus, un adicional a todo lo que hacía. En la edad de los metales hay tres etapas bien definidas: la de cobre, la de bronce y la de hierro. Vamos a ver las tres. El cobre, en primer lugar, era un metal más manejable, mucho más dúctil, mucho más suave y trabajado pues de manera mucho más fácil. Posteriormente el bronce, estamos hablando de 3000 años antes de Cristo, empezó a endurecerse porque el cobre se le indujo otro tipo de metales, se le llama aleación, cuando se mezclan dos metales, y esto resultó un instrumental un poco más duro, un poco más fuerte, y eso pues ayudó a las labores a las que estaba destinado estos instrumentos. La edad de hierro, al 1500 a.C., es lo más cercano que tenemos al conocimiento de la historia. Ya se perfeccionó el manejo de hornos. Como le digo, el descubrimiento del fuego fue absolutamente primordial. El fuego dio el primer paso y el gran paso al dominio del hombre sobre la naturaleza. Precisamente pues estamos conociendo que los primeros instrumentales de metal conocidos en el mundo se descubrieron en Asia Menor. Aquí están el cobre, el bronce y el hierro. La ciudad de los metales, aquí están, miren, normalmente ya son hombres, personas dedicadas al arte de la metalurgia, un poco dejando de lado de la ganadería. Estas personas ya encontraban en la metalurgia un oficio mucho más lucrativo. Eso los llevaba al progreso, a crecer en sus riquezas, a crecer en sus ciudades. El desarrollo de la metalurgia fue en primer lugar abordado para lo que es instrumentales para la casa, para lo que es herramientas como para la comida, para protección, pero llegó un momento en que se comenzaron a forjar las grandes instrumentales para la defensa, como las hachas, las espadas y las lanzas, y los adornos que se practicaban o se daban en las prácticas rituales que ellos también tenían en sus agrupaciones y sus sociedades. Acá estamos hablando de una maqueta de una ciudad de la edad de los metales. Miren, ya estamos hablando de una ciudad como la conocemos actualmente, ¿no, chicos? Es realmente muy, muy bonito el poder conocer la historia y saber que el hombre cómo progresó desde el primitivo hasta las tecnologías más modernas el día de hoy, siempre cuidando la naturaleza.
Recuerden ustedes que siempre tenemos que tener ese cariño a todo. Nosotros debemos cuidarla, ¿verdad? La sociedad de esta edad de los metales, tenemos un jefe a la cabeza siempre, secundado por los sacerdotes. Recuerden que siempre la religión estuvo presente en toda sociedad organizada. Los guerreros eran los que protegían a estos centros urbanos, los herreros, los panaderos y, bueno, los que al final siempre están los campesinos. Grandes inventos dentro de esta edad, la rueda. Y la rueda fue justamente la consecuencia lógica del fuego y del metal. Esta rueda llegó a ser un gran descubrimiento porque propició y promocionó mucho el comercio. El traslado de grandes cantidades de mercadería hizo posible que el comercio se instituyera como una nueva y gran actividad de ese tiempo. El arado, ya se mejoró la forma de poder labrar la tierra y de tener mucha mayor productividad. También estamos hablando de la navegación. En la edad de los metales se llegó a esclavar todo lo que es la nación. No solamente es por las vías terrestres. Recuerden que las primeras civilizaciones se dieron a las riberas de los ríos y ellos pues indicaban la forma de ir a otros poblados y poder hacer intercambios comerciales. Los megalitos que fueron labrados en consecuencia de estas actividades, tanto con el metal y la piedra, que eran construcciones muy grandes, por eso se le llaman megalitos. Son solamente una piedra, chicos, miren, solo una piedra, y es inmensa. Estamos hablando de rocas inmensas que llegaron a ser pues una especie de altar, ¿no?, para sus rituales y ceremonias religiosas. Realmente impresionante. Esto lo vemos en parte de Europa, en la parte del oriente de Europa y también en la parte de Iberoamérica. Creación de nuevas industrias. Vamos a ver cuáles son las conclusiones, cuáles fueron las consecuencias de esta época, de esta edad. Creación de nuevas industrias, nuevos oficios, el nacimiento del comercio propiamente dicho. Estamos hablando de ciudades más fuertes, más protegidas, la ampliación de la cultura y la formación de los ejércitos. Esta es una de las actividades que te quiero proponer. ¿Cuál es la importancia del metal para el hombre en el Neolítico? ¿Cómo lo descubre? Y ¿se parece la sociedad neolítica a por qué? ¿Cuáles serían las diferencias? Quiero que lo anotes. Son actividades que tú vas a tener que realizar después de haber compartido conmigo este espacio y esta sesión de aprendizaje. Quiero descubrir contigo, quiero compartir contigo algo más. Espérame un momento. Aquí están los temas que hemos trabajado durante el bimestre de manera presencial y a través de las entregas virtuales. Hemos visto las dimensiones, fuentes de la historia, la prehistoria, las eras geológicas, el proceso de hominización. Actualmente estamos viendo la edad de los metales y la próxima clase quiero que te prepares muy bien porque vamos a ver los orígenes de los pueblos americanos. Muy bien, estamos llegando al final de esta sesión. Me siento muy complacida de haberlo compartido contigo. Espero que tengas muchas ganas de aprender, de investigar. Es el tiempo, es el momento también de pasar con sus familias, de apoyarlos, pero sobre todo la gran función, la gran labor que vas a tener tú es seguir aprendiendo. Y aquí con tus profesoras, con mucho cariño te estamos dando esta sesión. Vamos a seguir conversando y debatiendo. Espero tus comentarios. Nos vemos en otro momento.